Hola y bienvenido de vuelta, crack. 1000 saludos a la distancia y abrazos a todos los suscriptores, a todos los invitados. Muchas gracias por dejar sus comentarios y su like. Sean todos bienvenidos. México y Claudia Sheinbaum marcan agenda en el G20. México marca el rumbo en el derecho y crecimiento social. Frente a las potencias Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum pone firmeza. Propone eliminar desigualdad social entre ciudadanos, dando lecciones para que aprendan lo que significa el humanismo mexicano. Arroja frutos el liderazgo de Claudia Sheinbaum ante las 20 economías más poderosas del mundo, el G20, y donde las principales potencias o exponentes son Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Brasil, Francia, Japón, Reino Unido, Rusia y una 12ª economía que sigue escalando y que sigue creciendo social y políticamente como México. Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una intervención histórica en el G20, tomando el protagonismo y marcando agenda social y puntos importantes que representan y elevan el estatus de México. Y es que ante las grandes potencias del G20, la presidenta de México señaló la implementación de una propuesta significante y social para liberar 24,000 millones al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles, apoyar programas sociales que disminuyan la pobreza de los países, creando una igualdad social, de crecimiento económico en paridad, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas, una lucha total contra el hambre y la pobreza, y no así entre países donde se destinan más de 2.4 billones de dólares al año en compra de armamento para financiar guerras sin sentido. Y es que ese fondo ayudaría a más de un país, ayudaría a más de millones de personas en situación de pobreza. Y es que actualmente se destinan del Producto Interno Bruto de varios países a la compra de armas, a la compra de la defensa nacional de sus países, pero no ante su gente, no para protegerlos, sino para hacer guerras con otros países, por motivos políticos, por ataques de falsa bandera, disminución de vida, pérdidas lamentables, irreparables, pero que tienen como finalidad y fondo el crecimiento económico malsano de un país, apropiándose de recursos simplemente por el negocio armamentístico. Y es que aprenda de México, aprenda de las lecciones del humanismo mexicano que significa México, que aprendan los grandes de una 12ª economía que sigue creciendo económicamente, políticamente, en derechos sociales, en creación de oportunidades, en donde México en la OCDE es uno de los países menos endeudados, en donde vive una tasa de desempleo menor, en el aumento de un salario digno en los últimos 5 años, en donde el 80% de las familias mexicanas cuenta directamente con un programa social, y donde hoy el programa social y beneficio para el ataque de la pobreza y el hambre es hoy una propuesta directa de México. Y es que en su propuesta y discurso, Claudia Sheinbaum da cachetadón con guante blanco a más de un líder, en donde expone y aplasta la ridícula doctrina del neoliberalismo, en donde si se riega desde arriba, gotea a los de abajo. Un sistema empobrecedor que solamente enriquece a los de arriba. Así reacciona la prensa española, destacando a una solicitada y contundente presidenta de México ante las potencias, marcando agenda social y exhibiendo a los neoliberales y presidentes obsoletos como Milei, que llegaron como leones y se fueron como tiernos gatitos, y ridículamente haciendo tratos con comunistas empobrecedores ante las potencias, directo y de frente, en donde la economía de México ya supera a las grandes como Corea, o tajantemente a la economía española. Pues hoy México tiene mucha presidenta con carácter decisiva y contundente, que hoy da lecciones al G20, a las potencias en esta cumbre, para que aprendan bien lo que representa y significa el humanismo mexicano. Acompáñame a reaccionar, crack, a este nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa internacional que tengan que ver con México, que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Acompáñame a reaccionar, crack.
no conviene que dejemos pasar el papel que ha jugado este año la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En primer lugar, por el contenido de los mensajes que dirigió al resto de los mandatarios. Vamos por partes. El papel de México, que es clave hablar de ello. La presidenta mexicana fue la más solicitada a nivel bilateral. Se trataba de su primer viaje a una cumbre de este calibre en los 2 meses que lleva en el cargo, y su discurso ha sido, sin exagerar, de los más contundentes que le hemos oído a un jefe de Estado. Gustavo Petro nos tiene acostumbrados ya a discursos que resuenan y que llevan a los foros internacionales los problemas reales que nos afectan a todos nosotros. Bueno, pues ahora se le suma Claudia Sheinbaum y es toda una declaración de intenciones por parte de México y el lugar que busca ocupar el país a nivel internacional. Un lugar destacado. Estamos hablando del mayor país hispanohablante del mundo, que según el FMI ya es la 12ª mayor economía global, por encima de países como Corea del Sur, Australia o España. Y todo un referente también en programas sociales y en políticas de redistribución. Y afirmó que la política tiene que servir para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren. Es importante destacar que estas palabras fueron pronunciadas delante de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania. Transmitió Claudia Sheinbaum al G20. ¿Cuál libertad? ¿La libertad para morir de hambre? Eso no es libertad, es olvido, es deshumanización, afirmó la nueva presidenta de México, al tiempo que señalaba que no todo puede ser mercancía en nuestras sociedades y que los pueblos tienen derechos que están por encima del interés del mercado, como la paz, la alimentación saludable, la educación o la salud. Desde nuestra perspectiva, es mejor promover la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Eso sí es libertad. Desde este lugar y frente a delegaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, que apoyaron tanto el genocidio en Gaza como la escalada permanente en Ucrania, la presidenta mexicana habló del sinsentido del gasto militar, fíjense eso, y de la necesidad de parar las guerras. Mejor escuchémosla. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? ¿Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio? Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. Se lo acabamos de escuchar decir a la presidenta de México. Más de 2,4 billones de dólares de gasto en guerras en un mundo donde 700 millones de personas aún viven por debajo de la línea de pobreza. Lo que propone Claudia Sheinbaum es que se destine tan solo el 1% de ese gasto militar absurdo, tal y como ella lo califica. A todos ellos, una lección del humanismo mexicano. También algunas partes de su discurso parecen dirigidas a que gente como Javier Milei lo escuche. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era,
que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida. Conocemos a al menos un mandatario que sigue aferrándose a eso que quedó atrás. Estuvo allí presente también y a lo mejor le sorprendió oír esos datos económicos que muestra la economía mexicana. Él, que sigue el dogma libertario que se supone que le resolverá el déficit fiscal y con él todos los demás problemas económicos de los argentinos, pues no tiene mucho de qué presumir con más de la mitad de la población de su país en situación de pobreza. El desempeño y la recepción de Javier Milei, presidente argentino, pasó de león a gatito. ¿Quién te veía y quién te ve hoy? Javier Milei, reunido con comunistas empobrecedores. Reaccionamos, crack. ¿Cómo cierra México el año? ¿Cómo está cerrando gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Una presidenta que sí tuvo y tiene el carácter para presidir una nación tan importante como es la República Mexicana. Una solicitada presidenta de México en el G20. Una contundente presidenta que tuvo la iniciativa de marcar agenda social en el G20. Con esa iniciativa importante de los programas y el bienestar social, en la reforestación, en ese 1% que se tiene que destinar para apoyar a los grupos vulnerables de cada país, para tener prosperidad económica y social, eliminar sesgos de racismo, sesgos de clasismo, todo remanente de pobreza que se pueda acceder lo más posible a eliminarla. Histórico que México esté tomando protagonismo en una reunión tan importante en el G20. Y es que se reconoce a México como la 12ª potencia económica, superando economías importantes como Corea o España, Australia, Arabia Saudita. Un halago importantísimo para los mexicanos tener una presidenta de este nivel. Lo más importante, que no es títere, que no es monigote, que no es una figura simple y estéril como ha sido en otras ocasiones. Gracias a Andrés Manuel, que devolvió la dignidad, que devolvió esa identidad a México, su propiedad, su integridad, el patrimonio cultural olvidado de México. Claudia Sheinbaum continúa la cuarta transformación y la está llevando a niveles mundiales con esta propuesta, y en el que recibió aplausos, pues la pobreza no es un juego, no es una tarea sencilla, no es algo que se debe dejar de lado, pues la migración es una consecuencia de un país que no tiene estabilidad económica y donde se busca refugio para tener mayor prosperidad económica y salir adelante. Hoy en México ha bajado el desempleo y se prevé que en el 2025 llegue a un 3.0%, y donde más de 9 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Nada que decir. A seguir trabajando, pues siguen tópicos en materia de seguridad que se está trabajando. Se están dando resultados de un camino labrado con mucho esfuerzo y con un México que quiere cambiar las cosas. Y un presidente Milei que sale a colación, pues quedó ese león libertario como un gatito, estrechando la mano de los comunistas empobrecedores, de aquellos hasta que son estéticamente y genéticamente inferiores. Hoy el presidente Milei, con una doctrina totalmente obsoleta neoliberal, queda exhibido y doblegado. Pues basta ver las cifras actualmente, hoy noviembre del 2024. Más del 53% de la población argentina está en la pobreza y siguen los números en negativo. Pero que sigan en esa doctrina y en esa ideología neoliberal, porque más de uno lo aplaude. Y no así Claudia Sheinbaum, que se reconoce ante la prensa española como una dirigente, una líder, que hoy se respeta y posiciona a México con respeto. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por siempre ponderar al pueblo, por siempre ver los intereses de la sociedad mexicana y no en terceros, no en aquellos de cuello blanco, porque México se construye día a día, se fortalece, crece más y más, porque México, bajo este rumbo, está destinada a ser una potencia social y económica del continente.
Espero hayas disfrutado el video tanto como yo, crack. Si te gustó, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago de la prensa internacional que tengan que ver con México y su deporte nacional mexicano, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.